Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Había mucha expectativa por estas novedades desde el 7 de este mes, cuando el presidente Luis Lacalle Pou adelantó que los ministerios de Economía, Trabajo e Industria estaban estudiando un paquete de apoyo a los rubros más perjudicados en la economía por la emergencia sanitaria. El paquete anunciado anoche incluye exoneraciones tributarias a empresas, descuentos en servicios públicos, flexibilización del seguro de paro y subsidio a monotributistas del MIDES. Al comienzo de la conferencia de prensa habló la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que informó que el monto total asignado para hacer frente este año a la pandemia a través del Fondo Coronavirus era inicialmente de $540 millones, pero que con el agregado de resoluciones de tipo tributario, exoneración y subsidios, la cifra aumenta por ahora a $900 millones para este 2021. Ya repasaremos en detalle los instrumentos, pero lo que nos interesa en este momento es evaluar justamente desde el lado de la oposición, que había venido planteando una cantidad de reclamos en los últimos meses, qué conclusiones se sacan. Estamos con el senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora Frente Amplio, economista, contador, docente, expresidente del Banco Central, ex ministro de Economía. Senador Vergara, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto acompañarlos como siempre. Primero la pregunta es bien general, después vemos algunos puntos en concreto. ¿Con qué sensación salió después de la conferencia de prensa? Bueno, a ver, todo suma, ¿verdad? En el sentido de que son medidas del estilo de algunas de las que se vienen reclamando, con volúmenes bastante menores de los necesarios, o sea, son medidas que sin duda van en la dirección correcta, que son de ayuda a sectores que han sido indudablemente afectados por este proceso de pandemia y por algunas decisiones de restricción de movilidad. Por eso, desde ese punto de vista, van en la dirección correcta, pero insuficientes, ¿no? O sea, de montos insuficientes. Tenemos, como usted bien decía, un planteamiento de la ministra de que el Fondo Coronavirus va este año a ser de 900 millones. En el día de hoy recién vamos a ver cómo se componen esos 900 millones. O sea, para hoy está prometida una presentación del Ministerio de Economía y Finanzas de ayer, de lo anunciado ayer. No queda del todo claro cómo se compone esa nueva cifra, que es mejor que la de los 540, pero vamos a ver cómo es su composición para ver cuánto de eso es efectivamente gasto en empresas o en familias que lo necesitan. Hay que recordar que el Fondo Coronavirus del año pasado, de los 700 millones, 200 en realidad no eran gastos para familias y empresas, sino más bien la compensación de una caída de recaudación por aportes, ¿verdad? Y lo otro que quiero decir es que, bueno, en general estos son sectores que se habían ido identificando en todo este proceso. Incluso desde el lado parlamentario se mandaron al Poder Ejecutivo varias minutas de comunicación justamente planteando desde la oposición o también planteado por todos los partidos, planteando la necesidad de tomar medidas en este tipo de sectores, ¿verdad? De la cultura, del deporte, de los eventos y las fiestas, del turismo, etcétera, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, había ya alguna medida, por ejemplo, la de aportes patronales ya existía para pymes el 50% y ahora pasa al 100%. Sí, vayamos a verla, sí. Primero, los rubros abarcados. Ayer la ministra fue bastante detallista en señalar, bueno, turismo en un sentido amplio, ¿no? Hotelería, gastronomía, organizadores de fiestas y eventos, actividades vinculadas a la presencialidad de la educación, ejemplo, el transporte escolar y las cantinas, servicios de transporte como taxi, Uber, remises, rentadoras de auto, concesionarias de aeropuertos, también concesionarias en el transporte fluvial y marítimo, la cultura y el esparcimiento, gimnasios y clubes deportivos. Entonces, a ver, por un lado hay medidas para las empresas, ¿no? Una exoneración
exoneración del 100% de los aportes patronales al BPS durante el primer semestre de 2021. También se exonera el mínimo mensual del impuesto a la renta de las actividades económicas, IRAE, y los anticipos del impuesto al patrimonio durante el mismo periodo. Concretamente sobre estos instrumentos, supongo que usted está de acuerdo. Claro, como decía, nosotros ya habíamos, casi todos esos sectores habían sido identificados y se habían enviado minutas de comunicación. Quiere decir que el Parlamento le envía al Poder Ejecutivo que considere tomar medidas en estos sectores, que no lo puede hacer el Parlamento directamente porque al ser medidas tributarias y de aportes, tienen que ser iniciativa del Poder Ejecutivo. Pero casi todos estos sectores estaban identificados. Creo que, es una señal de que el gobierno de alguna manera también analiza las cuestiones que se le están de alguna manera tironeando. A veces uno siente que es un poco por cuentagotas, porque tanto desde la oposición, del Frente Amplio, como de el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente, las organizaciones sociales, eran reclamos claros, digamos, de la necesidad de estas medidas. Además de estas que son de tipo tributario, está el frente crediticio, ¿no? El sistema de garantía Siga Turismo. Permítame un comentario de lo anterior. Sí. Hay una ampliación de exoneración de aportes patronales, porque ya para las pymes en estos sectores ya se había dado por 3 meses, ahora se amplía para todo el semestre. Muy bien. La exoneración en el tema IRAE hay que tener cuidado porque ya la ministra lo aclaró bien. Hablar de exoneración capaz que no se entiende mucho, porque en realidad lo que se exonera es del anticipo, del pago mínimo. Exacto. ¿Verdad? Pero a la hora de liquidar a fin de año el IRAE no hay ninguna exoneración. Si corresponde pagar, lo que corresponda se paga y lo que no. Pero ahí yo diría que lo que se hace es... no se pide que se vaya anticipando. Ahí está. Ahí en todo caso es una cuestión estrictamente financiera, pero no tanto una exoneración tributaria. Pero bueno, son en ese sentido medidas en la dirección correcta en estos sectores que, reitero, habíamos identificado como los sectores que más estaban siendo impactados en el proceso de la pandemia. Después también el frente crediticio, como estaba diciendo, también. El Siga Turismo ahora se extiende a todos los rubros más perjudicados. Ahí donde se aplica una garantía del Estado que es muy amplia, ¿no? Y por otro lado, a través de ANDE habrá instrumentos adicionales para otorgar liquidez, préstamos de hasta 25.000 pesos sin intereses o hasta 100.000 con tasas subsidiadas. Ahí, digamos, la parte de contribución en el gasto sería, en todo caso, esa parte de los intereses que se van a subsidiar, pero el resto del esquema no dejan de ser préstamos, ¿verdad? Es una ayuda desde el punto de vista de la liquidez, pero no dejan de ser préstamos. Quienes hayan accedido a préstamos vigentes de la ANDE podrán reestructurarlos, y el Banco Central retomará la extensión de los cobros a los créditos, como lo hizo hace un año, de manera que las 2 cuotas que vencen en este momento podrán pasarse al final del cobro de los créditos que ya están concedidos, ¿no? Así es, para que no haya un impacto negativo en la calificación del riesgo de las empresas por estas circunstancias, ¿verdad? Pero vuelvo a decirlo, toda esta parte justamente refiere a temas de créditos, de préstamos, ¿verdad? Ahí es muy poco lo que se da como gasto, como ayuda explícita, ¿no? La ayuda es más bien financiera por la vía del crédito. Después el ministro de Industria anunció beneficios especiales en tarifas públicas para los sectores hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias de viajes y salones de fiestas. Esencialmente entiendo que es subsidiar los costos fijos, ¿no? Los costos básicos de UTE y Antel, ¿no? Ahí está bien, volvemos a decir que van en la dirección correcta. No parecen ser montos muy significativos, pero van en la dirección correcta. Después el ministro de Trabajo informó el establecimiento de un subsidio temporal de 3 meses para trabajadores informales sin ingresos o con ingresos mínimos vinculados con cultura, espectáculos y eventos, así como deporte y turismo. En este caso se otorga una base de prestación y contribución y media por mes, o sea, 7.305 pesos por mes durante 3 meses. Y por otra parte se flexibilizan las condiciones para ingresar al seguro de paro en los sectores más afectados. Antes se requería un mínimo de 6 meses de trabajo, se reduce esta exigencia a 1 mes, o de 75 jornales se baja a 12 la exigencia, ¿no?
Está bien, la flexibilización del mecanismo de seguro de paro en estos sectores que son tan peculiares, sin duda es una medida correcta. Ya la lógica de flexibilización ya se había manejado el año pasado. Con respecto a ayudar a algunos trabajadores informales de estos sectores, también nos parece bien. Estamos siempre lejos del planteamiento de otorgar subsidios significativos, ¿verdad? Aquí estamos hablando de 3 meses de 7.000 pesos, ¿verdad? Y según informó el ministro, esto abarcaría a 8.000 personas. O sea, estamos hablando de una medida que en conjunto tendría un costo aproximado de 4 millones de dólares. O sea, es una cifra relativamente menor en el marco de lo que estamos hablando, pero una vez más, el mismo concepto, ¿verdad? En la dirección correcta, con montos que son exiguos y que deberían ser más significativos, tanto en el monto de ayuda como, sobre todo, en la cobertura de la informalidad, ¿verdad? Estamos hablando, reitero aquí, de que esto abarcaría solamente 8.000 trabajadores. El ministro de Turismo, Germán Cardoso, habló positivamente de los anuncios que se habían hecho unos minutos antes vinculados a su sector, destacó el diálogo, el intercambio dentro del gobierno al respecto, y añadió que hay otras medidas que se entienden necesarias, concretamente algunas que dependen del Congreso de Intendentes, concretamente la exoneración de la patente de rodados a los vehículos de alquiler y de transporte público y la exoneración de la contribución inmobiliaria, por ejemplo, a los hoteles. Bueno, de esa manera se completó, digamos, el conjunto de medidas de estos sectores que veníamos comentando. Bueno, en el caso de turismo no parece haber ninguna medida adicional a lo que significan las medidas anteriores aplicadas a las empresas del sector turístico, ¿verdad? Lo que usted maneja del tema de las intendencias es una exhortación que hace el Poder Ejecutivo, pero obviamente son medidas que no puede tomar, entiendo, el Poder Ejecutivo por temas de autonomía departamental, ¿verdad? Pero bueno, es una exhortación a las intendencias a tomar ese tipo de medidas. Y por último, en este repaso, que necesariamente es largo, consigno lo que dio a conocer el ministro Pablo Bartol de Desarrollo Social. Se retomará el subsidio a los monotributistas que están en proceso de formalización, se les proporcionará por 3 meses aquella misma suma que mencionábamos hace un rato, 7.305 pesos, para apoyarlos en el retorno a la actividad laboral. Y por otro lado, se dispone la duplicación de los montos de las asignaciones familiares y de las canastas alimentarias que se definió en abril. Eso va a continuar vigente en mayo y junio. Por otro lado, desde mayo, los usuarios de la aplicación TUAP podrán utilizar el monto de manera fraccionada en distintos comercios, lo que beneficiará no solamente a las personas, porque va a ser más práctico, sino a los almacenes, a los supermercados, ¿no? Sí, esa utilización fraccionada ya podía hacerse con la tarjeta Uruguay Social que tenía el Mides, ¿verdad? Y en realidad aquí en el área social es más bien extender a junio lo que ya se viene haciendo y volver al subsidio a los monotributistas del Mides que estaba el año pasado, se había cortado y ahora se vuelve a instalar, ¿verdad? Pero seguimos dentro digamos ahí, de medidas de dimensión modesta, ¿verdad? Por ejemplo, estos subsidios a los monotributistas que abarcarían entre 10 y 12.000 personas. Bueno, estamos hablando de un costo global de esa medida que ronda los 5 millones de dólares, entre 5 y 6 millones de dólares. O sea, volvemos a tener órdenes de magnitud modestas para lo que es el globo que se habla de 900 millones, ¿verdad? Pero bueno, nuevamente, insuficientes, pero en la dirección correcta, y de alguna manera creo que los reclamos de las organizaciones sociales, de la oposición política, del Frente Amplio, también de los socios de la coalición, del Partido Colorado, Cabildo, del Partido Independiente, bueno, alguna mella ha hecho en la actitud inicial del gobierno con todas estas cosas que era de bastante más encerramiento, ¿verdad? Por lo tanto, desde ese punto de vista valoro los anuncios de ayer como que hay un poco de apertura a tomar en consideración impactos evidentes que tiene la pandemia sobre todos estos sectores de actividad, y ojalá que esa tesitura siga y sea más abierta, ¿verdad? Y que se vuelquen más recursos para
para afrontar circunstancias en lo económico y en lo social que siguen recrudeciendo día a día. Por ejemplo, hace pocos días, la semana pasada, se anunció un refuerzo especial del apoyo del MIDES a ollas populares, ¿no? Tanto en Montevideo como en los 18 departamentos del país. Esa es otra línea de medidas. Sí, en su momento, eso ya lo había anunciado el presidente en marzo, iban a destinar, si mal no recuerdo, 200 millones de pesos y que estaba habiendo todavía dificultades para la implementación, pero claro, es otra línea de medidas, nuevamente, de montos que en el globo de las necesidades son magros, ¿verdad? Porque 200 millones de pesos, estamos hablando de 4 millones de dólares para algo tan significativo como es la comida básica de tantos compatriotas que lamentablemente están teniendo que recurrir a las ollas populares. Pero yendo un poco al globo de que hablamos, aún concediendo, reitero, aún sin saber cómo se componen esos 900 millones de dólares del Fondo Coronavirus, y entendiendo que una parte no va a ser gasto porque seguramente se siga el mismo criterio del año pasado, donde una buena parte del fondo no era gasto, seguimos en órdenes de 1,6, 1,7% del producto con respecto al Producto Interno Bruto, ¿verdad? En los recursos que el gobierno vuelca para combatir la pandemia. Es mejor un poco más que lo que había antes, pero sigue estando lejos de las necesidades, ¿verdad? Y ojalá que este sea, reitero, un proceso en el cual se siga atendiendo con mayores recursos necesidades que lamentablemente son crecientes en esta materia mientras dure la pandemia. ¿Algún ejemplo de medidas que usted entiende están faltando en este paquete? Bueno, obviamente en lo social nosotros seguimos planteando la necesidad de garantizarle a 300.000 familias un ingreso básico de un salario mínimo nacional. Estas medidas en algunos sectores, pero ya reitero, hablábamos de 8.000 trabajadores informales y unos 10.000 monotributistas, o sea, estamos abajo de los 20.000, que ahora se ayuda un poco más. Lejos del salario mínimo nacional, pero bueno, acá nosotros seguimos pensando de que hay que volcar, sobre todo pensando en que la vacunación nos da un horizonte, ¿verdad? Ya no es tanta la incertidumbre en cuanto, bueno, determinada cantidad de meses, 3, 4 meses, uno puede tener un horizonte en la pandemia con la vacunación más positivo. Bueno, justamente, con más razón, ayudemos a todas estas familias que la están pasando muy complicadas con una ayuda económica un poco más significativa por este plazo acotado de 3, 4 meses. Son cifras manejables desde el punto de vista fiscal y financiero, como lo hemos hablado en más de una oportunidad, y ayudarían y mucho a tantos núcleos familiares que realmente son muy vulnerables y están pasándola muy, muy complicada. ¿Cómo observa la relación gobierno-Frente Amplio concretamente? Otro de los puntos que se ha discutido mucho en estas últimas semanas, la disposición del presidente al intercambio. Ayer, por ejemplo, se reunió con los intendentes frente amplistas, Carolina Cose, Yamandu Orsi, así es. Andrés Lima. Se reunió con ellos en su calidad de intendente, ¿verdad? No en su calidad de representantes del Frente Amplio, aunque evidentemente es significativo que haya segmentado a esas 3 intendencias para la reunión. Ojalá que ese talante de diálogo se profundice. Se ha reunido también en 2 oportunidades la Comisión de Seguimiento de la Pandemia que se instaló a nivel del Senado, con todos los partidos políticos. Ojalá que ese incipiente diálogo avance, porque si con esta forma de estar tironeando medidas en la arena pública, ya sea de los partidos de la oposición del Frente Amplio como de los partidos de la coalición, empieza a tener algún resultado, que no podría mejorar si no tuviéramos instancias de diálogo más profundas y más sistemáticas, ¿verdad? Usted recién informaba que recién hoy el presidente se va a reunir con los partidos de la coalición en una reunión amplia, después de casi 14 meses de gobierno. Bueno, yo creo que también esa
ojalá que ese talante de diálogo se profundice. Todavía es muy incipiente, pero bueno, nosotros seguimos apostando a ese acuerdo, a ese diálogo para tomar todo este tipo de medidas, porque la pandemia, lo he dicho en varias oportunidades, es enemiga de todos y todos, de todos los partidos políticos, de las organizaciones sociales, etc. Ayer, y termino con esto, Vergara, ayer la ministra cuando hizo la presentación casi que al principio, enfatizó que el gobierno está disponiendo estos instrumentos de apoyo de forma responsable. Señaló, si hay algo que es claro, es la incertidumbre que tenemos en este momento, por algo el gobierno viene dando los apoyos de forma responsable y muy pensada. Lo peor que se puede hacer es dar un apoyo y después quitarlo. Esto ata con lo que usted señalaba recién a propósito de que se necesitaría mayor profundidad, mayor gasto en estos respaldos. ¿Cómo financiar un costo mayor a que está en juego? Lo hemos ya conversado en varias oportunidades. El Estado uruguayo tiene margen financiero y fiscal transitorio para tener un gasto mayor. No en vano somos de los países que sin ser los peores países del mundo en materia fiscal ni financiera, ni mucho menos, por algo tenemos un grado de inversión bien consolidado. El asunto es que, bueno, somos de los países que menos recursos han volcado. Los planteos que se hacen desde la oposición son responsables. No están hablando de cifras escalofriantes. Estamos hablando de tener un punto del producto adicional de gasto, ¿verdad? Como una medida sustancial. Y eso es admitido, por ejemplo, por las calificadoras de crédito. Ayer Standard & Poor's, justo en este contexto, mantuvo la nota de la deuda uruguaya en BBB con perspectiva estable. Claro. Un punto del producto de manera transitoria en el marco de la pandemia es lo mínimo que se puede pedir en el marco de lo que están gastando todos los países en el mundo. Las calificadoras de riesgo tienen en cuenta el marco, ¿verdad? No pueden analizar lo fiscal o lo macroeconómico como si no hubiera pandemia. Por lo tanto, no tengo dudas de que es factible hacerlo desde el punto de vista fiscal y financiero. Lo que tenemos son visiones diferentes con el gobierno en cuanto a que la cuestión de la adecuación fiscal se hace de manera más estructural y que hoy por hoy, en el medio de una crisis, lo que hay que hacer es volcar más recursos para evitar que la situación empeore en lo económico, en lo social, ¿verdad? Y que después sea todavía más costoso, incluso en el terreno fiscal, la reactivación económica y la vuelta al empleo, la vuelta a reabrir empresas que están cerrando, ¿verdad? Lo vemos, de una manera en perspectiva, ya le hago la propaganda a Cotelo, en perspectiva termina siendo, puede llegar a ser más costoso no gastar ahora que gastar, porque dejar que la situación se deteriore más, a la larga empeora las posibilidades de reactivación, las hace más tardías, menos potentes, y bueno, a la larga eso también se paga en cuentas públicas. Senador Mario Vergara, de Fuerza Renovadora, Frente Amplio, le agradecemos su participación esta mañana en Perspectiva. Ha sido un gusto. Ya seguimos con el tema, buceamos en otras repercusiones y de paso hilamos un poco más fino en estos instrumentos que se dieron a conocer en el día de ayer.